yo tuviera que dar una conferencia de prensa y me preguntaran ¿qué desata el favor de Dios en tu vida? Yo diría que lo que desata el favor de Dios es la obediencia, el obedecer. El favor de Dios es el componente que marca la diferencia en cualquier vida. Pero tu futuro, así como está conectado al favor, el favor está conectado a la obediencia. Si yo no hubiese obedecido a cosas que Dios me mandó a hacer, nunca habría experimentado su favor. El favor de Dios se experimenta cuando uno obedece, aún a cosas que uno no le ve sentido de obedecer. Cuando uno tiene que iniciar una tormenta, cuando uno se tiene que meter en el ojo de un huracán, porque Dios te está mandando, eso desata su favor. Y de esto quiero hablar durante los próximos minutos. ¿Qué significa obedecer a Dios? Bueno, significa obedecer desde las cosas más triviales, como si siembro voy a cosechar. Si salgo a evangelizar, tendré el fruto de una vida cambiada, de ser cierta forma el padre o la madre espiritual de aquella persona cambiada. Hay cosas que las puedo palpar, pero hay otras obediencias que tienen que ver cuando Dios nos manda a meternos en una tormenta. ¿Qué sucede cuando Dios te manda a hacer algo y ese algo se empieza a descontrolar? Cuando uno llega a Cristo, uno tiene la expectativa falsa de que juntamente con la salvación te dan un fast pass para evitar las tormentas. Entonces el pastor te dice, a partir de ahora usted tiene a Cristo y no va a tener más problemas. De allí es que la gente se frustra. Porque claro, tenemos a Cristo, estamos en el primer amor, estamos felices con lo que Dios nos da, y de pronto empieza la crisis matrimonial. Y tú dices, pero si yo tengo a Cristo, ¿por qué entonces me está yendo mal en la intimidad de mi casa? Y empieza la primera tormenta que te sorprende, porque el pastor te dice que serás salvo tú y toda tu casa, y tu casa va a ser un lecho de rosa, y que si no es así es porque se te metió Satanás o la suegra, pero alguien se te metió. Tú llegas a Cristo y dices, no tengo tormenta, y de pronto empieza una crisis financiera de esa de las bravas, esa que te dejan en la lona. No puedes pagar las tarjetas, te empiezan a comer los intereses, te llega la carta del banco, no puedes asumir la renta. Entonces empiezas a pensar, ¿qué estoy haciendo mal? Y a veces es que realmente hiciste las cosas mal y te metió en una tormenta. Pero a veces simplemente es que eso tiene que ocurrir para fortalecer tu fe. Pero nos enseñaron, no, si estás en tormenta es que algo no está bien contigo, Dios quitó su mano, Dios no está ahí. Entonces empiezas a vivir la vida cristiana en una falsa expectativa. Y un día choca con las rocas de la realidad. Un día te das el trancazo con la realidad y piensas, ¿por qué estoy viviendo una tormenta? ¿Por qué mi hijo entró en rebeldía si va a la escuela dominical desde que era chiquito? ¿Por qué siento estas cosas en mi pareja? ¿Por qué en lo económico, en lo ministerial, de pronto todo se puso oscuro? ¿Por qué siento ansiedad? ¿Por qué no puedo dormir por las noches si tengo a Cristo en mi corazón? Y es porque estás en medio de una tormenta. Y este es el punto, esto es lo que quiero llegar. Hay tormentas que nosotros generamos, metidas de pata. Nos metemos en un despadre porque hicimos algo que no teníamos que hacer. No digo siempre, pero posiblemente hayas hecho las cosas mal. Te equivocaste, te casaste sin oración, no tenías a Dios en el corazón, te casaste por acostumbramiento, no estabas enamorado. Un montón de factores que hoy te metieron en una tormenta perfecta. ¿De quién es la culpa? ¿Quién es el autor intelectual de la tormenta? Tú, yo. A veces estamos embarcados en deudas porque no nos pusimos a pensar si realmente podíamos afrontar el gasto. Pero nos metimos en fe, sin preguntarle a Dios, sin saber si nos podíamos meter. Dijimos, bueno, de algún lado va a salir, y no salió. Y hoy tienes más deudas que el dinero que te entra. La tormenta esa, ¿quién la generó? ¿Satanás? La generaste tú. Hay tormentas que nosotros las generamos. Si yo dijera hoy, pasen al altar aquellos que están en medio de una tormenta porque se metieron solos ahí, habría miles. Pero, y esto es lo que me sorprendió cuando Dios me daba este mensaje ayer. ¿Y si Dios te mandara una tormenta? ¿Y si Dios quisiera desatar su favor sobre ti? Y para desatar el favor necesita que pases por una tormenta. En la vida,
todos enfrentamos tormentas. Algunas llegan por malas decisiones, otras por circunstancias que no controlamos. Pero hay tormentas muy particulares, aquellas que aparecen no porque desobedecimos, sino justamente porque obedecimos la voz de Dios. Dante nos recuerda que Jesús mismo envió a sus discípulos en una barca, sabiendo que una gran tormenta los esperaba en el mar. ¿Por qué lo hizo? Porque hay lecciones que solo se aprenden en medio del viento y las olas. Porque la fe no se fortalece en la calma, sino cuando parece que todo se hunde. Las tormentas de obediencia son esas pruebas que Dios permite, no para destruirnos, sino para mostrarnos que nunca estamos solos. Es en la oscuridad cuando más brilla su presencia, es en el miedo cuando más real se hace su poder. En esta prédica aprenderás que obedecer a Dios no siempre significa caminar por un camino fácil. Muchas veces su voluntad nos lleva a lugares donde sentimos que no tenemos el control. Pero esas son las oportunidades perfectas para descubrir que el control nunca fue nuestro, sino de aquel que calma los mares con una sola palabra. Prepárate para escuchar un mensaje que te recordará que, aunque la obediencia te lleve a la tormenta, también te llevará a ver milagros más grandes de los que imaginabas. Porque la tormenta no es el final, es solo el escenario donde Dios se glorifica. Sé lo que estás pensando. ¿Por qué Dios permitiría que yo me meta en una tormenta? Bueno, eso es lo que ocurre con los discípulos. El Señor prometió, ustedes en este mundo van a afrontar aflicciones. Y eso es lo que ahora les está dando a los discípulos. Les dice, Mateo 14:22. Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y le adelantaran hacia el otro lado mientras Él despedía a la multitud. Al anochecer, la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Esto es lo que yo quería decirte recién. Esta no es una tormenta porque bebiste más alcohol de lo debido, porque te metiste en lío, porque abriste la boca. Este es Jesús que le pide a los muchachos que se suban a una barca sabiendo de que va a haber una tormenta. Estos muchachos no son Jonás tratando de huir de la voluntad divina. Estos muchachos representan al misionero, al obrero que le cree a Dios, va de misionero y cuando llega allá se le acaban los recursos económicos. Representa a aquel que le cree a Dios en un ministerio, se mete a servir y le empiezan las afrentas o las críticas feroces. Representa a aquel que dice, voy a hacer las cosas bien en mi negocio, no voy a mentir, voy a ser íntegro, y se pone al lado de la competencia que hace negocios deshonestos y te roba la clientela. Otros dicen, estoy pasando una crisis con mi hijo, descubrí a mi hijo caído en las drogas. Una hermana contó y dijo, mire, yo cuando creí que tenía la vida toda armada, de la noche a la mañana se me cayó el castillo de naipes porque descubrí infidelidad. Y no solo eso, descubrí que mis hijos estaban metidos en lo peor que te puedas imaginar. Y tú dices, pero ¿por qué Dios no me avisó? ¿Por qué Dios no me alertó? ¿Por qué el Señor no me dijo que iba a haber tormenta, que iba a haber precipitaciones? La palabra dice que a la cuarta vigilia, esto es de 3 a 5 de la madrugada, los muchachos estaban lejos de la orilla. Yo digo, estos muchachos se merecen un reconocimiento porque no dieron la vuelta cuando vieron la tormenta, persistieron en obediencia. Dios les dijo, el Señor les dijo, vayan que yo los alcanzo. Yo hubiese visto semejante clima, hubiese dicho, vamos a pegarnos la vuelta. Se ve que Jesús no tuvo en cuenta lo que se va a desatar acá. Pero ellos persistieron en obedecer, en permanecer. Y yo quiero que esta mañana te subas a bordo de la barca junto con los muchachos y trates en un acto imaginativo de percibir la atmósfera. ¿Qué percibes? Miedo, seguro. ¿Duda? Claro. Y una pregunta por encima de la tormenta. Si pudieras hablar con los muchachos en medio de la tormenta, te dirían una sola cosa: ¿dónde se metió Jesús? ¿Dónde rayos está? ¿Dónde cuernos está? Nos dijo que nos alcanzaba y nos dejó a la deriva, a la buena de Dios. Esa es la pregunta que todo el mundo hace cuando estamos en una tormenta. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde estuvo en mi crisis? ¿Dónde estuvo cuando descubrí la traición? ¿Dónde estuvo, dicen las damas, cuando alguien abusaba de mí? Yo era una nena y me robaba lo más preciado que tenía, la inocencia.
¿Cuántas mujeres te dicen, yo no sé dónde estaba Jesús? No me digas que Dios estuvo siempre conmigo, porque cuando ese hermano, ese hermanastro, ese primo, ese tío, ese vecino abusaba de mí, me manoseaba, yo sentía que me desgarraba en el alma, me enmudecía, me paralizaba y yo no sentía que estuviera Jesús ahí. Pero no hablo solo de abusos, hablo de personas que dicen, no estuvo ahí cuando caminé por el cementerio, no estuvo cuando pasé temporadas largas en el hospital. La pregunta es, ¿dónde está Jesús en las tormentas? Es algo que yo me pregunté muchas veces. Señor, tú estabas ahí, ¿por qué no te sentí? Y esta palabra va para los que sienten esa sensación desde hace semanas o meses y dice, sabes, yo también siento que el Señor me abandonó, y lo que es peor, por haberle creído a Él. Los discípulos, si pudieran preguntarte hoy ¿dónde está Jesús?, a lo mejor tú no sabrías en primera instancia responderle, pero si miras las Escrituras te vas a dar cuenta dónde estaba Jesús. La respuesta es clara y sorprendente. Jesús estaba orando. Dice la palabra, se fue a la montaña a orar a solas. Después de haber servido todo el día, oró toda la noche. Mi pregunta es, ¿será que Jesús estaba orando y como estaba distraído orando se desató la tormenta? ¿O será que Jesús sabía que iba a haber una tormenta y estaba orando por estos cabezones? Tú dirás, pero Jesús estaría orando por ellos. Dice Romanos 8:34, a la derecha de Dios Jesús intercede por nosotros. Entonces yo tengo una respuesta. Mientras que pasaba la tormenta más oscura de tu vida, el Rey del universo estaba intercediendo a tu favor. Nunca peleaste solo contra olas, contra vientos. Nunca la solución dependió de ti. El Rey del universo estaba orando y velando, el príncipe velando por ti. Alguien tiene que decir amén. Cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, era apedreado, dice la palabra que él levantó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en un lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Vieron cuando en una película el príncipe o el rey se pone de pie? Si el rey o el príncipe se pone de pie, significa que tiene su favor. Y Esteban dice, yo vi que el Señor se puso de pie. Y esa es la palabra, la primera que quiero que te lleves esta tarde. En medio de tu tormenta, esa que todavía no termina, en medio de tu crisis financiera, tu crisis sentimental, quiero decirte esto de parte de Dios. El Señor no solo intercede por ti, sino que de pie está mirándote, observándote, diciendo, yo estoy contigo, vas a salir de esta tormenta. El Señor está de pie por ti. ¡Aleluya! El Señor le dice a Pedro, me vas a fallar, pero yo he orado para que tu fe no falle. Y Jesús oró por Pedro, Jesús oró por Esteban. Y dice la Biblia, Hebreos 7:25, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive Cristo siempre para interceder por ellos. Él intercede por ti. Aquellos que dicen, ay pastor, usted no ora por la gente, no pone la manito, ¿para qué cree la oración de este flaco? Si el Rey de Reyes y el Señor de Señores está intercediendo por ti, si Él clama por ti, alguien tiene que creerlo, dígame amén. Ahora, vamos a convenir un par de cosas. Número uno, tú dices, bueno, ok, pero aún así, yo creo que Dios debió haberme avisado que esto iba a ocurrir. Me habría preparado. ¿Estás en el momento de la boda? Pará. Se ríe, no sabe lo que voy a decir. Y el pastor dice, en la enfermedad y en la riqueza, que sean felices hasta dentro de 3 años, que se viene el huracán. Ve con Dios, chica, disfruta la que se te viene. Eso es lo que el Señor hace realmente. Es mentira que Él no nos avisa de las tormentas. Toda la palabra Él nos dice que va a haber tormenta.
que la vida es semejante a un hombre que edificó sobre la roca, y un prudente y un insensato, un simple que edificó sobre la arena. Pero para ambos soplarán tormentas. Uno permanece firme, el otro es grande su ruina, porque sus cimientos estaban sobre la arena. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Toda la palabra dice: vienen tormentas, pero vas a salir. Mañana está bueno, mañana es bendición, mañana te sigo bendiciendo. Yo soy fiel ayer, hoy y por los siglos. Alguien tiene que decir amén. Así que he aprendido que las tormentas no son para siempre, que si el Señor prometió que vendrá, va a venir, pase lo que pase. Y tú dices: a ver, bueno, ok, entendí. Entonces sí, el Señor me las avisa, aunque no específicamente. Tengo que estar preparado que por lo general la vida es tormenta. Yes, la vida es tormentas. ¿Siempre? No, no siempre. Pero imagina que la vida es una jungla de tormentas con unos claros de oasis de tanto en tanto, no al revés. La vida no es un oasis con algunos claros de tormenta. La vida son tormentas con algunos claros de oasis. Entonces uno tiene que buscar esos claros, esos momentos de quietud que no llegan siempre. La vida, por lo general, lo que te promete siempre son tormentas. Son eventos inesperados, son vientos huracanados, son huracanes, son ciclones, tsunamis. Y no es para asustarte, porque de todo el Señor dice que nos va a dar la victoria. Ahora la pregunta es, ok, voy a lo que decía recién. Dios nos avisa, ¿sí? Y lo que me surge es, ¿y qué gana el Señor con meternos en una tormenta si ya tenemos bastante como la vida nos da? Cuando era niño, creo que me di cuenta que mamá tenía cáncer promediando los 4 o 5 años. Presumo que los 5 años. Papá se iba a trabajar y ella se iba a sus sesiones de quimio con mi hermano mayor. Entonces yo quedaba solo en casa. Y para permanecer en casa, esto está en un librito que les regalamos hace unos meses, el año pasado, donde yo cuento cómo me relacioné con la soledad. Para que yo pasara horas de soledad, mamá me decía: ¿por qué no dibujas? Y si dibujas muy bien, te voy a regalar un autito, un carrito, lo que sea, a la vuelta del hospital. Así que yo empecé a dibujar y decía: y si me canso, bueno, si te cansas, ahí tienes todos esos libros y me vas a resumir el libro completo. Todo me leí. No solo me leí y aprendí a dibujar, el dibujo me abriría paso para ganarme la vida de adolescente. Y el leer capacitaría mi lenguaje, me daría mayor verborragia, no sé, un montón de cosas que hasta el día de hoy digo: esto lo aprendí a los 5, esto me lo recuerdo de los 6. Si tú me hubiese dicho en ese momento: ¿crees que saldrá algo bueno de la tormenta?, yo te hubiese dicho: no, mi mamá se va a morir. Estoy solo, soy apenas un niño, tengo miedo y me suelo orinar encima. No hay nada bueno en eso. Pero Dios, que ve más allá, Dios que está en la otra parte del hemisferio y que está en el mañana, dice: el mañana es bueno para ti. El mañana amanece. Por la noche viene el llanto, más por la mañana vendrá la alegría. ¡Aleluya! Y yo pensé que nunca me iba a poder reír. Yo pensé que nunca iba a ser un tipo alegre. Y aquel niño de los ojos tristes, en la tormenta, aprendió que tarde o temprano el que ríe último, ¿se acuerdan?, ríe mejor. Dice los salmos, dice el salmo: por la noche vendrá el llanto, pero por la mañana llegará la alegría. Y yo quiero decirte de parte de Dios que tu noche está por terminar. Cuanto más oscura está la noche, es porque más cerca está el amanecer. Cuando más cerrada está, es porque el amanecer viene para tu vida. ¿Lo estás recibiendo? Tal vez hoy sientes que tu vida está en medio de una tormenta. Has obedecido a Dios, has hecho lo correcto, y aún así el viento sopla fuerte, las olas golpean sin parar y parece que la barca se hunde. Pero recuerda esto: no estás en la tormenta porque Dios te olvidó, estás en la tormenta porque Él te guió hasta aquí. Y si Él te trajo, es porque también te sostendrá. La tormenta no es un accidente, es parte del plan. Es el escenario donde tu fe se hará más fuerte y donde verás a Dios manifestarse de formas que nunca imaginaste. Jesús nunca prometió ausencia de tormentas, pero sí prometió su presencia en medio de ellas.
Y su presencia es suficiente para transformar el miedo en confianza, el caos en paz y la incertidumbre en esperanza. Así que no temas si las olas rugen a tu alrededor. El mismo Dios que ordenó al viento detenerse es el que camina contigo. Y lo que hoy parece tu mayor tormenta, mañana se convertirá en tu mayor testimonio. Porque al final, la tormenta no viene a hundirte, sino a recordarte que los milagros más grandes siempre nacen en medio de la obediencia. ¿Puede salir algo bueno de tu tormenta? Sí. Se va a fortalecer tu fe, tu carácter va a cambiar. Como digo una y otra vez y lo vuelvo a decir, qué lindo es encontrar un hombre o una mujer sabia en la vida. ¿Quieren que te diga cuál es el principio de un hombre o una mujer sabia? Alguien que no hace escándalos, ni pleitos, ni se preocupa por boberías o babosadas, conforme la Biblia que esté leyendo. Si es México habla hoy, es babosada. Cuando ves a alguien que las tonterías les da el lugar que se merecen, es porque tuvo que pasar una tormenta bien brava, como para ahora preocuparse por una tontería. Cuando ves a alguien que te hace escándalo por tontería y que cualquier chismerío, una mosquita que vuela ya se quiere ir de la iglesia, es porque le hacen falta tormentas reales. Y esas tormentas reales van a venir, porque Dios te tiene que forjar para que dejes de molestar por estupideces. Cuando estás molestando por tontería, Dios dice: a este le va a mandar una tormenta brava. Ven, boga mar adentro, dice el Señor. Ay, el Señor me mandó. Y te mete en una. Y en esa tormenta que ves todo oscuro, tú dices: de verdad me estaba preocupando por tontería, por el chismerío, por el qué dirán. ¿Dónde queda el qué dirán? En una sala de cuidados intensivos. ¿Dónde queda? ¿Qué va a pensar? Que en la Navidad no teníamos pan dulce. ¿Dónde queda esa frase? A la luz de un accidente automovilístico, a la luz de una quiebra financiera, te das cuenta que ordenas de vuelta las prioridades. Y para ordenar las prioridades, ¿las ordenas por las buenas o te las ordena una tormenta? Porque en la tormenta lo único que es prioridad es sobrevivir, mantenerte respirando. Es la única prioridad de una tormenta. El Señor dice: yo permití que te pase porque eso forjó tu fe, forjó tu carácter, experimentaste gracia. Tuviste que decir: Señor, ayúdame, y clamar como un niño otra vez. Las tormentas siempre nos hacen mejores personas. Muéstrame a alguien que nunca pasó por tormenta y yo te mostraré gente pequeña, corazones encogidos, faltos de amor, apegados a la ley y despegados de la gracia. Pero muéstrame a alguien que pasó por una tormenta y no necesariamente una enfermedad, una crisis. Aquel que tuvo tormentas en el matrimonio sabe aconsejar, sabe ayudar, te entiende. El que nunca pasó crisis te mira como un sapo troposo. Oh, algo habrás hecho mal. Te condena. Es tan torpe vivir la vida así. No todo es espíritu, no todo es asignar demonios. Es entender que en este mundo tendremos aflicción. Así que los discípulos en medio de la aflicción permanecen en obediencia. ¿Y saben lo que pasa luego? Literalmente dice que Jesús, cuando ve que están en medio de la tormenta, deja de orar y entonces literalmente empieza a caminar hacia ellos. Y ellos se habían olvidado que Jesús les dijo: los voy a alcanzar. Se habían olvidado y menos imaginaban que Jesús intercedía por ellos. Yo leí una historia, la leí ayer y la pueden encontrar luego en internet, de un muchachito llamado Tyler Sullivan que tenía en este entonces 11 años y estaba en 5º grado. Y un día faltó a clases. Tyler Sullivan, la historia es conocida, está en YouTube también. Él no faltó al colegio porque estaba aburrido, quería ver tele, sino porque quería conocer al presidente de los Estados Unidos, que llegaba a un acto público donde él vivía en Golden Valley, en Minnesota. Así que sin pedirle permiso a la maestra, ni siquiera a los padres, se va, en vez de ir al colegio, se va con su mochila y se mete en el acto. Y van a ver ustedes en el video que en un momento el presidente es Barack Obama. El presidente lo mira, él lo saluda y se acerca a saludar al niño, y el niño no le suelta la mano al presidente. Van a ver que la seguridad se acerca un tanto así, pero es un niño. Y el niño le habla al presidente y él dice: ok, y pide algo el presidente. Hay como un diálogo. Bueno, lo que ocurre después sale por la prensa.
el niño le dice, ¿podría justificarme la falta en el colegio? El presidente pide una tarjeta con el sello presidencial y le dice, ¿cómo se llama tu maestra? Fulana, Margarita. Bueno, Margarita, he aquí que Tyler faltó al colegio porque estuvo conmigo. Por favor, no le cuenten la falta, tu presidente Barack Obama. Pocas veces un presidente intercede por un niño. Y si te sorprende que un presidente interceda por un niño, imagínate que ahora el maestro intercede por ti y le dice, padre, no le tengas en cuenta esta falta porque estuvo conmigo en medio de una tormenta que yo lo mandé. ¡Aleluya! ¿Lo reciben, sí o no? ¿Cuántas veces en medio de una tormenta nos hemos preguntado, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué siento que me abandonó? Y esa es una de las preguntas más humanas y más sinceras que podemos hacernos cuando todo se derrumba a nuestro alrededor. La verdad es que en cada tormenta, Jesús nunca se aparta. Aunque no lo veas, Él está de pie por ti, observándote, intercediendo por ti delante del Padre. Él no se ha olvidado de tus lágrimas ni de tus oraciones. Siempre habrá tormentas en la vida, problemas financieros, pérdidas, enfermedades, desilusiones. Pero hay una gran diferencia entre aquel que edifica sobre la arena y aquel que edifica sobre la roca. El que está cimentado en Cristo, aunque el viento sople fuerte, permanece firme. Quizá hoy la noche es oscura, quizá el llanto es tu compañía, pero recuerda, las tormentas no son para siempre. Porque la Biblia dice, por la noche dura el llanto, pero por la mañana vendrá la alegría. Y cuando amanezca, descubrirás que después de la prueba siempre hay bendición. ¿Y qué gana el Señor con permitirnos pasar por tormentas? Nos fortalece, nos moldea, nos convierte en hombres y mujeres sabios, con un corazón obediente y una fe que no se derrumba ante cualquier viento. La tormenta no es un castigo, es el taller de Dios, donde Él forma en ti carácter, firmeza y confianza en su poder. Así que la próxima vez que te preguntes, ¿dónde estaba Jesús? Recuerda esto, Él siempre estuvo allí, sosteniendo tu barca, orando por ti, esperando el momento perfecto para decirle al viento, calla, enmudece. Porque tu historia no termina en la tormenta, tu historia apenas comienza en la victoria que Dios ya preparó para ti. Y ese Cristo que justifica tu falta ahora camina entre la bruma, los muchachos se asustan, piensan que es un fantasma, no pueden creer que es Él, porque así somos, ellos no podían creer que era Jesús. Mi abuela Anna Keller tampoco lo creyó. Anna Keller le decíamos Oma, que es como se le dicen a las abuelas alemanas. Es la mamá de mi papá. Murió a los 98 años. Ella dijo, cuando esté cansada de vivir, voy y me muero. Y cumplió. No estaba enferma de nada, pues los alemanes mueren de pie. La mayoría. Así que un día me dijo, estoy cansada, en uno de estos días no me levanto más. Efectivamente, un día no se levantó más. De ahí la ambulancia, a la clínica. Solamente estuvo 3 días en la clínica. Su cuerpo ya no le respondía, como que un día se desconectó el cerebro de los músculos. Y ella, la última plática que tiene con mi papá y uno de sus nietos, un hermano mío, fue al despertar esa mañana, la mañana de la misma tarde que partiría a la eternidad. Estuvo como inconsciente 24 horas y cuando se despertó, le dice a mi papá, hijo, anoche yo me sentía muy sola. Y entonces no podía decir que me tomen la mano, yo no me gusta morirme sola. Y sentía que me estaba yendo sola y entonces quería decirle a la enfermera, a alguien, pero lo pensaba, pero la orden quedaba acá y no llegaba a destino, no podía, la abuela no podía gesticular lo que quería. Así que dice, oré fuerte, le dije a Jesús, Jesús, mándame a alguien que me tome de la mano. Y cuando me despierto, veo un flaco que está parado al lado mío, que me estruja las 2 manos así fuerte, hasta me duelen casi de lo fuerte que me la estruja, como para hacerme sentir segura. Y lo miro, no sabe los ojazos que tenía, unos faroles así. Se ve que el flaco le hizo un cambio de luces así. Dice, cuando le digo, le quiero agradecer, se desaparece.
Así que, hijo, estuvo el Señor acá, estuvo el maestro, y me vino a despedir, me vino a decir que todo va a estar bien. Mi papá no entendió lo que la mamá le quiso decir, lo que mi abuela le quiso decir. Le estaba diciendo que el soberano de las tormentas hizo lo mismo que hace miles de años hizo por sus discípulos. En este caso vino por ella en medio de su tormenta y le dio la mano y le dijo: Oma, no estás sola. El Señor no la vio como una abuela, la vio como una niña, y le tomó fuerte de la mano y le dijo: no estás sola. Seguramente le dijo algo más o le hizo sentir que la llevaba a casa, pero nunca olvidaré el último testimonio de la abuela. Ese flaco hermoso estuvo ahí, era el maestro. El maestro no mandó a nadie a que le tome la mano, él en persona le tomó la mano a mi abuela. El maestro no manda a nadie a que te salve de la tormenta. No son los helicópteros, no es el rescate, no es el FBI, no es SWAT. Él en persona se mete en tu tormenta, te sostiene de la mano derecha y te dice: aunque pases por las aguas, no te ahogará. Aunque pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. ¿Cuántos dicen: ese es mi Señor? Y aplauden al Señor de señores, al Rey de reyes. Gracias por escuchar este mensaje. Si esta palabra habló a tu vida, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y compartas este video con alguien que también necesite escuchar la voz de Dios. Aquí en Escuchando su Voz, creemos que una sola palabra puede transformar un corazón. Así que quédate con nosotros, porque lo mejor aún está por venir. Dios te bendiga.